ahora nuestra propiedad ha subido un 40-50% en valor. Si yo hoy alquilo mi propiedad, te da un retorno que ya no consigues. Porque compraste bien. Porque compré bien. Yo me considero a mi familia la oveja negra porque tú y mi mamá siempre han sido inversionistas, emprendedores. Y mi hermana Alexandra, cuando ella se gradúa de la universidad, muy valiente, se va a trabajar para Robert Kiyosaki. Y yo, en cambio, cuando yo me gradúo de la universidad, yo entro al mundo corporativo. Una persona que no tiene educación financiera valora cuánto le va a entrar a su cuenta cada 2 semanas. Sin embargo, yo valoraba, estar rodeado de la riqueza, poder relacionarme con esta gente, poder aplicar esos sistemas a mi propio negocio. Eso era lo que a mí me motivaba, ¿no? Más importante que el dinero. Mucha gente de mi generación, amigos, se casan y ¿qué es lo que hacen al día siguiente? Viaja. Se van a su luna de miel. Nosotros esperamos 2 años para irnos de luna de miel. Tú has dado 3 ejemplos muy buenos. ¿Me los puedes repetir sintetizadamente? El primero es que los ricos no trabajan para dinero. El dinero trabaja para ellos. El segundo es que uno tiene que postergar la satisfacción inmediata. Y el tercero fue de cómo me eduqué para comprar mi primera propiedad de inversión. Bienvenidos a este episodio de Rich Dad Latino, donde el dinero trabaja para ti. Para nosotros los latinos, el activo más importante es la familia. Es por eso que cuando nos educamos adecuadamente, el mejor legado que podemos dejar para nuestros hijos es la educación. Pero no me refiero a la educación académica, sino a la educación práctica, aquella que crea la libertad cuando sabes gestionar tu vida, tu emprendimiento, y todo eso te lleva a tomar mejores decisiones. Por eso tengo hoy día como una invitada especial a mi hija Andrea. Andy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Súper bien, súper contenta de estar aquí hoy. Y bueno, transmitir esta educación financiera a través de tu podcast espectacular. Gracias, hija. Bueno, tú me viste desde que naciste viajar a Sí. Phoenix, Arizona, y digamos que varias veces habían almuerzos, reuniones en las que yo no estaba porque estaba entrenándome en Phoenix, Arizona. Entonces, lograste ver cómo yo logré un cambio generacional, Total, porque yo provengo de una familia donde todos éramos empleados del gobierno, total. ¿verdad? Y yo estaba luchando por abrirme un espacio Ujú. en el mercado americano, en este caso, y tener la oportunidad de pasar al siguiente nivel. Sí. Para ti, ¿qué ha significado eso? Bueno, sí, yo he vivido todo el proceso, pero de verdad que ha sido un proceso increíble ver cómo has crecido y ver el gran equipo que tienes hoy. El otro día que estuvimos con Josué, con Alejandro, ha sido algo increíble, espectacular, pero también ha sido diferente para mí porque obviamente esta educación financiera es una mentalidad que te saca de tu paradigma, ¿no? De tu zona de De tu confort zona de también. confort. Y entonces una mentalidad totalmente distinta. Entonces, si me permites, yo tengo 3 ejemplos en los que esta educación financiera me ha ayudado increíblemente, que los puedo compartir en el Claro, podcast. pero antes de compartir eso, ¿no? Quisiera que evaluemos esta parte de acá porque mucha gente joven te está viendo Ujú. y, por ejemplo, en cuanto a la educación que has recibido en la escuela, en el colegio y en la Sí, universidad, eso indudablemente ha sido una base, pero te pregunto, esa educación, si te quedaras solamente con esa educación, ¿te conduciría a la libertad o simplemente a tener un trabajo? simplemente a tener un trabajo y a ser una esclava para otra persona, o para una corporación. Y eso es lo que se ve bastante ahora. Incluso ese es el primer ejemplo que quería comentar, la universidad, porque yo, yo me considero a mi familia la oveja negra, digamos, porque tú
y mi mamá siempre han sido, bueno, inversionistas, emprendedores, por supuesto. Y mi hermana Alexandra, cuando ella se gradúa de la universidad, muy valiente, se va a trabajar para Robert Kiyosaki. Wow, what a Y challenge. sí, o sea, se fue, ella tenía todo aquí, se fue a Arizona y se va a trabajar con él. Y A los entonces, 20 años. a los 20 años. Y entonces también, la educación financiera, el emprendimiento, todo eso, esa es su salsa, o sea, a ella le encanta. Está como Yo, pez en el agua. exacto, está como un pez en el agua, le fascina, se conecta súper bien con la gente. Y yo, en cambio, cuando yo me gradúo de la universidad, yo entro al mundo corporativo. Pero siempre, por supuesto, con otra mentalidad, ¿no? Eso. Con otra mentalidad totalmente diferente a los demás. Entonces yo cuando estaba en la universidad veía que todo el mundo buscaba un trabajo que les pagara súper bien. Incluso mucha gente se cambiaba de carreras, o sea, se cambiaba a finanzas, porque finanzas es conocido como Dinero. dinero, exacto. O sea, los salarios que uno podía conseguir teniendo un título en finanzas era algo increíble, o sea, era altísimo. Entonces, Pero sin embargo, espérate, hagamos un alto ahí, porque lo que estás diciendo es muy poderoso, ¿verdad? Y es lo que hace una gran mayoría de personas. sí, Eligen algo por el dinero. exacto. Yo, por los años de vida que tengo, te puedo decir que la gente que entra a los negocios, ingresa a los negocios, muchas veces lo hace por dinero, poder, fama, placer. Ujú, Ninguno de los cuatro te dan la felicidad. O sea, exactamente. y más aún, cambiar de carrera por dinero, no estoy seguro que ese sea un buen plan. Sí, yo sé. Y mucha gente lo hacía, pues. O sea, comenzaban en negocios o en marketing y se cambiaban a finanzas porque era el título que te iba a dar, o sea, un mejor salario. Entonces, en cambio mi pasión, o sea, siempre ha sido bienes raíces y marketing, esas dos cosas. Y cuando yo estaba buscando trabajo, yo siempre buscaba em, en una corporación donde yo iba a poder aprender muchísimo sobre marketing, ¿no? Ese era mi objetivo, o sea, aprender para poder replicar esos sistemas a mi propio negocio, ¿no? El día que yo decida emprender. Y siempre que yo buscaba trabajos, o sea, lo último que a mí me preocupaba era el salario. Y mi novio, o sea, mi esposo ahora, pero mi novio en ese entonces, Claro, yo cuando le decía, o sea, me decía, ¿y cuánto vas a ganar? Yo le decía el monto. Y él, ¿qué? O sea, tú estás loca, eso no es nada. ¿Cómo te vas a ir a trabajar para esa compañía? Pero a mí no me importaba, porque yo lo que quería era aprender, porque mi sueño claro. era el día de mañana, o sea, combinar bienes raíces con marketing, quería aprender cómo. em, No era tu intención intercambiar tu tiempo por dinero. exactamente, Ok, para nada. Entonces, y mi sueño, ahora que estamos hablando de sueños, porque todo el mundo se han jugado el juego de cash flow, sabes que tienes que tener un sueño, de ahí ¿no? parte De todo. ahí parte todo, exacto. Entonces, mi sueño siempre ha sido ser el grupo número 1 de ventas en bienes raíces y con ese dinero invertirlo en bienes raíces. Y entonces yo me metí en Google y pongo, ¿quién es el grupo número 1 de ventas en Estados Unidos? Y los encontré. Y como dice Alejandro Cardone, uno tiene que crear las cosas. Entonces yo dije, yo voy a trabajar para ellos. Y nada, los contacto y me entrevisto con ellos. Y entro y trabajo con este grupo. Y era un grupo de ultra lujo en bienes raíces. Entonces yo veía transacciones de 50 millones, Wow. de 200 millones, de 120 millones, o sea, he visto de todo. Y yo siempre decía como que, bueno, primero cuando yo iba a las casas, también, como, porque es un juego, o sea, es todo está en la mente, o sea, tienes que saber entrenar tu mente. Entonces, yo siempre decía como que, yo cuando iba a estas casas, decía, era una casa espectacular en un barrio hermoso aquí en Coco Plum, en Miami Beach. Y yo entraba a la casa, a los barrios, y yo manejaba por esos barrios, y yo me decía, esto es de lo más normal, como dice Alejandro, o sea, esto es normal. Y era increíble poder rodearte con esa riqueza, ¿no? Y entonces yo incluso entraba a las casas y decía, esposo, ya llegué a la casa, como que, pero en verdad
estaba ahí para hacerle el marketing. Yo iba a ver las casas para después hacerle la publicidad. Y entonces, Ahí viene una diferencia antes que continúes, Andrea, que tú no estabas buscando una relación transaccional, correcto, sino tú lo que estabas buscando era crecer, crecer. ¿no es cierto? No una transacción de cuánto me pagas por hacer esto. No, y era también, nuevamente, como mi sueño es ser el grupo número 1 de bienes raíces en Estados Unidos, yo me fui a trabajar con ellos para poder entender qué sistemas usan, cómo piensan, qué hacen para yo replicar eso en mi propio Y negocio. para crear relaciones. Y para crear relaciones, por supuesto, eso es Porque lo primero. hay algo que esta gente hace que no lo hace el que vende una casa de 100,000. Exacto. Son diferentes relaciones, Son totalmente diferentes no relaciones. transacciones. No transacciones, exacto. Y entonces lo chévere también era que cuando entraba un contrato de 100 millones, por ejemplo, 200 millones, yo siempre he sido una persona súper curiosa. Y yo decía, ¿quién está comprando esta propiedad de 100 millones? O sea, ¿quién la está comprando? ¿Quién la está vendiendo? O sea, ¿quiénes son estas personas? Y yo los buscaba en Google. Y una de las cosas que encontré era de que o eran real estate developers, o sea, desarrolladores en bienes raíces, o inversionistas en bienes raíces, o tenían un negocio de e-commerce, o están en Bitcoin, o sea, están invirtiendo en Bitcoin, o tenían un car dealership. O sea, ¿cuál era la fuente de sus ingresos? Exacto, esa era la fuente de sus ingresos. Entonces, o estaban en finanzas, ¿no? Entonces, eso me dio paz mental porque dije, bueno, estoy yendo por el buen camino. O sea, bienes raíces y a mi esposo le encantan las finanzas, así que estamos bien. Y fue increíble porque me podía nuevamente rodear con esa riqueza. Pero a lo que voy es de que una persona que no tiene educación financiera valora cuánto le va a entrar a su cuenta cada 2 semanas. Sin embargo, yo valoraba esto. O sea, estar rodeado de la riqueza, poder relacionarme con esta gente, poder aplicar esos sistemas a mi propio negocio. Eso era lo que a mí me motivaba, ¿no? Más importante que el dinero. Mucho más importante que el dinero, exacto. ¿Y de dónde viene eso? ¿Cómo que de dónde Esa viene? forma de pensar. Bueno, o sea, por supuesto de mis papás, pues, de ustedes que me introdujeron a la educación financiera. Te dimos Pero la opción. me dieron la Porque opción. tú pudiste haber optado, no, eso no es para mí. Exacto, también eso hubiera sido otro camino que hubiera O sea tomado, que eso pero conecta con tu espíritu. conecta con mi espíritu porque al final del día todos creo que estamos en busca de la libertad. O sea, la libertad es felicidad. Entonces, ¿por qué me voy a...? Y yo estuve, o sea, trabajando en corporaciones grandes, o sea, estuve en el mundo corporativo durante 8 años y era esclavitud. Como que sí, te dan beneficios y tienes esa seguridad de que cada 2 semanas te va a entrar esa misma cantidad de dinero en tu cuenta, pero ¿A costa de qué? ¿a costa de qué? De Exactamente. la libertad. Y yo soy una persona que también me proyecto al futuro. Yo quiero tener una familia, quiero, o sea, poder estar allí el tiempo es súper valioso. Quiero poder estar ahí para mi hija o mi hijo. Y no iba a poder, o sea, lograr eso quedándome en una corporación. Entonces, ahora estoy feliz trabajando con mi mamá. O sea, somos de verdad que un gran equipo. Y O sea, pero ahí te salteaste. O sea, ya dejaste el mundo corporativo y ahora estás en esa transición con tu mamá. sí, exactamente. Y bueno, y ella también feliz, obviamente, por todo lo que he aprendido trabajando para el grupo número 1, ¿no? En bienes raíces. Ahora, Andrea, cuando tú pasas a trabajar en equipo con tu mamá y a la vez con una mujer de negocios, Ujú. ¿cuáles son las bases, cuáles son los pilares que estableces ahí para que eso funcione exitosamente? Bueno, tenemos un acuerdo y un código de honor. Entonces, el código de honor, Un acuerdo, un código de honor, pero muchas personas que están viendo dicen, pero si es tu mamá, ¿para qué, qué acuerdo? Nada. bueno, es la única manera de mantener la relación sana, de que no Ajá, hayan peleas. ok. O sea, así es como podemos trabajar juntas. Mira qué Porque bien. si no, Dame un ejemplo de qué contiene ese acuerdo. Un ejemplo. un ejemplo de lo que contiene el acuerdo es la definición, es básicamente la definición de funciones, Ok, ¿qué ¿no? hace ella y ¿Qué qué haces hace tú? ella y qué hago yo? Como Ya, yo había comentado, ella es una vendedora estrella. ya. Entonces, y se sabe relacionar muy bien con la gente. Ella es Show me the money. Show me the money, exacto. Y yo soy más analítica. Ya.
sistemas, Ok, procesos, me encanta. ok. La Entonces, automatización automatización, y todo elevar eso. el estándar. Exactamente, Claro, ¿no? De nuestro trabajo. claro. Entonces, y tenemos el código de honor, donde allí básicamente son como 10 leyes que tenemos que 10 cumplir. leyes, son toda Sí, una autoridad. Y si exacto. no, pena de muerte. No, tampoco así, pero Ok, dame un ejemplo del código de honor. ¿Qué comandos contiene el código de honor? Un ejemplo. un ejemplo, por ejemplo, es llegar a tiempo a Ok, las eso es reuniones. bien importante, ¿ah? Sí, es muy importante. Muy bien. Después de tener un padre que estuvo en el militar, o sea, un padre militar, mejor dicho, Sí, eso es marino súper. por siempre. Sí, exacto. Sí, Esas son cosas que me has llegar a enseñado. tiempo, Llegar a tiempo. También otro, otra comando. cosa, sí, que tenemos en el código de honor es que tenemos que deal direct. O Ok, sea, lidiar directo con la persona. Si directamente. tienes una diferencia con tu mamá, no No voy vienes y a me ir la a dices a ti, mí, sino exacto. hablas claro con ella. Hablo claro con ella, Eso. por ejemplo. Otra es dress for success. Ok, Entonces, es vestirse vestirse para el para el éxito. éxito. Muy bien, qué Exactamente. bueno. Entonces, bueno, esas son algunas cosas que tenemos en ese código de honor. Antes de que continúes, Andrea, esto es muy valioso, amigos, porque cuando no hay un acuerdo como el que ellas tienen, lo que sucede es que pierden dinero en el negocio y malogran la relación madre-hija, padre-hijo, ¿no? Tener un acuerdo es una base profesional porque cuando surge una diferencia, vamos a la fuente. ¿Qué dice nuestro acuerdo? Esto tú lo has firmado y lo he firmado yo, Ujú. ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado está el código de honor. ¿Cuál es la cultura que ellos crean? Porque el día de mañana habrán otras personas en el equipo que Exacto, se tienen que sumar a esa cultura. exactamente. Llegar a tiempo, no le pases tus problemas a otro, lidiar directo con la persona, no estar chismeando, sino hablar directo. Eso es Exacto. parte de una cultura. Ujú. Eso es parte del éxito invisible de una organización. Exactamente. Y lo que sucede es que a veces muchas personas se emocionan y están enfocados en las ventas y en arrancar el negocio y se olvidan de que, o sea, tienen que hacer estas cosas primero para precisamente por eso. Si el día de mañana tienes 10, 20 empleados, 50 empleados, ya tengas esa estructura, ¿no? Sin Porque un sistema sin un es sistema, una entonces, crisis, es es una un caos. crisis. Exacto, es un Yo caos. aprendí con Robert que cuando no tienes un sistema, Ujú, tienes que estar eh, dependiendo del comportamiento de las personas, de su personalidad. En ujú. cambio, cuando hay un sistema, como en el McDonald's, tú te vas y le dices combo número 7. Esa persona tiene que poner los ingredientes y servirte el combo número 7. Es decir, Exactamente. que su personalidad se tiene que ajustar al sistema. Total, Pero en la ausencia de un sistema, cada uno crea su sistema. total. Eso significa caos y Sí. no puedes crecer. Mm, mm. Ahora, con estos pilares que tú me mencionas, por ejemplo, el acuerdo con tu mamá, de ahí viene el código de honor, espectacular. Esos dos pilares me encantan y te agradezco mucho que los hayas compartido. Ujú. Ahora, en todo este escenario, ¿cómo interviene tu esposo, Ricardo? Bueno, él es un gran apoyo para mí. Él también es súper organizado. Em, Él, por ejemplo, es el que lleva el presupuesto en nuestra casa. Ya, Y él es el que maneja también nuestras finanzas, ya, porque es bien ordenado en ya. ese sentido. Él es Sabe el cómo, banco. él es el banco y Ya, él sabe cómo administrar su dinero y nuestro dinero. ok, Eso es algo fundamental, ¿no? Y súper importante. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, muchas personas, o sea, mucha gente de mi generación, amigos, se casan y ¿qué es lo que hacen al día siguiente? se compran una casa grande, Bueno, otra cosa. viajan, Sí, se van a su luna de miel. sí, Y nosotros no hicimos eso. Nosotros esperamos 2 años para irnos de luna de miel. wow. Em, pero a lo que voy es de que muchas personas O sea, están, postergaron la satisfacción inmediata. exacto, ¿Por qué? porque muchas personas, bueno, déjame ir primero a esto que te quiero comentar de mi generación, ¿no? Muchas Claro, personas estamos obsesionados con el consumo, o sea, es su dopamina pura.
Como que ahora con Amazon, que los paquetes te llegan en 2 días, estamos comprando constantemente. TikTok Shopping tienes, quieres obviamente como que aparentar, ¿no? Vivir en el mejor edificio, tener los mejores zapatos, el reloj de marca, tener la boda más grande, ¿no? Entonces, muchas personas gastan en eso y están obsesionados con ese mundo. Y lo que sucede es que se casan y al día siguiente ya se están yendo a su luna de miel en las Maldivas o, bueno, donde sea. Sin embargo, nosotros decidimos esperar 2 años porque lo que hicimos es que Ricardo, como él estudió finanzas y trabajó para un banco muy importante aquí en Estados Unidos, invirtió ese dinero que nos dieron, ¿no? De la Ya. boda, de los regalos de la boda, en un fondo de inversiones y ese dinero se multiplicó. Y con ese dinero, después de 2 años, nos fuimos de luna de miel. Pero eso también es entrenar la mente, ¿no? Porque obviamente como que quién no quiere la satisfacción instantánea o el instant gratification, ¿no? Nosotros hemos sabido cómo retrasar eso. Claro, ustedes han optado por invertir un activo y ese Exacto, activo te compró la luna de miel. exactamente, Una gran exactamente. lección que nos estás compartiendo ahí, Andrea. Sí, exactamente. Y entonces, y hablando de activos, em, para ir al tercer ejemplo, nosotros también justo habíamos comprado el apartamento en el que vivimos ahora. Entonces, ya eran muchos gastos también y teníamos que, por supuesto, esperar y, bueno, que el dinero se multiplique para que eso pague nuestra luna de miel. Ujú. Pero pasando al tercer ejemplo, te quiero contar cómo compramos el apartamento en el que vivimos ahora, o la propiedad. Sí, Y básicamente durante la pandemia, yo seguía mucho a Ken McElroy, ¿no? sí. Y nuevamente mi pasión de bienes raíces, decidí educarme con sus cursos de cómo comprar una propiedad en bienes raíces, ¿no? Entonces yo me metía en YouTube y consumía todo su contenido, estudiaba, analizaba propiedades. Y una de las cosas que me di cuenta, hay varios factores, ¿no? Que tienes que tomar en cuenta antes de comprar una propiedad. Capaz ya en el futuro diseño mi curso, that'll be my next move, como dicen, pero hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Y yo, después de analizar todos esos factores, en el 2021, yo dije, es el momento de comprar ahora, por cómo estaban también las tasas de interés, ¿no? Y todo el mundo que yo le decía que yo iba a comprar una propiedad, me decía, no, estás loca, tipo, los precios van a bajar, o sea, no compres ahorita, los precios van a bajar. Incluso mi esposo me decía, no, todo el mundo me está diciendo que los precios van a bajar. Y yo le digo, bueno, o compras conmigo o yo compro sola, pero yo no me voy a, o sea, no voy a dejar que esta oportunidad pase. Porque ahí viene una cosa, y perdona que te interrumpa. Tú sabías leer el mercado, Exacto, veías la tendencia, exactamente, ¿verdad? Eh, que es diferente a entrar a un casino y apostar a ciegas. total, Tú te educabas, leías el mercado y eso para ti te estaba dando un indicador de cómo tomar una buena decisión, siempre sabiendo que hay riesgo. exactamente. Ok, Sí, y como, o sea, como dice no Robert Kiyosaki, siempre te tienes que educar. O sea, el primer paso es educarte. Y sí, yo me eduqué. O ok, sea, fueron varios meses de estudio. ok, Y entonces identifiqué y dije, ya, es el momento de comprar. Y él confió en mí, o sea, compramos. Y entonces ahora nuestra propiedad ha subido un 40%, wow, 40-50% en ya, valor. Y si el día de mañana, o sea, si yo hoy alquilo mi propiedad, te da un retorno que ya no consigues, o sea, en ok, Estados Unidos. ok, Entonces, eso todo fue porque gracias compraste bien, porque compré bien, ya, claro. Y fue gracias a esa educación, ¿no? Y eso que me entrené, ¿no? Antes de hacerlo. Entonces, eso ha sido algo espectacular también. Em, y, y nada, y entonces, bueno, hemos hecho eso, hemos postergado nuestra luna de miel y todas esas decisiones como que financieras que vamos tomando, de verdad que vemos cómo vamos creciendo, ¿no? Y vamos llegando a la meta de la libertad financiera. Em, y es eso, porque como te comentaba, o sea, mucha gente está obsesionada con el consumo y no, o sea, no te creas, yo también he caído en eso, ¿no? Él claro, también ha caído en eso, pero es cuestión de
visitar nuestras finanzas, o sea, semanalmente, diariamente, y ver, ok, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde se está yendo el dinero? Tenemos que reevaluar, o sea, tenemos que pausar y cortar los gastos. Ahora, tú me decías, por ejemplo, que ves videos de Ken McElroy, Sí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería tu realidad si en vez de ver esos videos de Ken McElroy, estuvieras consumiendo contenido donde cómo baila el perrito, cómo baila el gatito, puro entretenimiento? exacto. ¿Cómo sería tu vida ahora? No, sería una desgracia total. O sea, me consideraría una perdedora total, porque no, eso no es invertir tu tiempo, ¿no? Esto es duro lo Ujú, que estás diciendo, sí, porque es la realidad de de muchas muchas personas. personas. Muchas personas que se van de luna de miel ahí mismo, endeudados, porque ni siquiera con los regalos cumplen la luna de miel, Exacto, cubren los costos, y se dedican a comprar cosas que cada día valen menos. Por exactamente. ejemplo, tú sacas un automóvil nuevo de la tienda y Ujú, vale 30% menos, ujú. ¿no es cierto? Versus comprar cosas que cada día valen más. Ahora, Andrea, tú has dado 3 ejemplos muy buenos. ¿Me los puedes repetir sintetizadamente? Sí, Acuérdate el, que yo soy estudiante C, tengo poca capacidad de retención. el primero es que los ricos no trabajan para dinero. El dinero trabaja para ellos. Entonces, por eso me fui a trabajar para el grupo número uno en bienes raíces para aprender de los mejores. Wow, o sea que tú no fuiste a intercambiar tu tiempo por dinero, sino fuiste a intercambiar tu tiempo por conocimiento práctico para crear Exactamente, dinero. exactamente. Muy bien. El segundo es que uno tiene que postergar la satisfacción inmediata, Wow, que fue el ejemplo de la luna de miel, ¿no? Que claro. no nos fuimos de luna de miel al día siguiente, Invertiste esperamos. en un activo y ese activo te pagó la luna de miel. Exactamente. Brillante. Brillante. Wow, ya me Y, ganaste. y el tercero fue de cómo me eduqué, ¿no? Para comprar mi primera propiedad de inversión. ¿Te acuerdas? Robert Kiyosaki me enseñó a mí la fórmula 100-10-3-1. Exacto. Primero analiza los números de 100 propiedades, selecciona 10, visítalas, quédate con 3 y pon oferta en una, ¿verdad? Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando no haces este análisis, Andrea, y compras la primera que ves? Bueno, compras un pasivo, ¿no? Ah, porque saca dinero tu bolsillo. Exactamente. Wow. Entonces, cada vez que analizas los números, te vas dando cuenta qué funciona y qué no. Exacto. ¿Cuál tiene flujo de efectivo? Ingreso menos gasto, flujo de Flujo efectivo. efectivo. Y la mayor parte de Exactamente. personas compran un pasivo, Un pasivo. ok, Total. pensando que es un activo. Sí. Y en ese sentido, Andrea, te voy a hacer una pregunta difícil sin ánimo de incomodar a nadie, ¿no? Pero la realidad es que muchas personas toman la decisión sin analizar los números y solamente se dejan influenciar por el que les vende la propiedad. Ujú. ¿Cuál es tu experiencia en ese caso? Sí, de verdad que hay bastantes agentes en bienes raíces que no son inversionistas y que no tienen educación financiera, Ok, ¿no? Entonces no guían de la manera correcta. Pero eso regresa a cuál es nuestra misión, ¿no? La misión mía y de mi mamá es servir y asegurarnos que las personas estén comprando un activo. Nosotros vendemos activos, o sea, no vendemos pasivos. wow. Sí. Eso, eso es un gran filtro, Ujú. que hay un 95% que no lo Que no maneja lo así. cumple, Y eso exacto. significa que lo que hacen es ético, legal y moral. Hay una ética profesional. Totalmente, totalmente. Ahora, en todo este contexto que hemos comentado, Andrea, ¿cuál es el impacto que ha tenido la educación financiera en tu vida? Bueno, o sea, de verdad que a través de esos tres ejemplos que he dado, allí uno ve, o sea, el impacto, ¿no? Ha sido un gran impacto, ha sido algo espectacular y es bien, lo mejor creo que es poder compartirlo y pasarlo de generación en generación, ¿no? Tus hijos van Mis a hijos, aprender. exacto, Porque seguramente, Andrea, que cuando te juntas, tú y Ricardo se juntan con sus amigos, no están haciendo eso, no, están no, haciendo otra cosa. exacto, Ok. sí, sí, Y a veces
si tú comentas lo que haces no tiene sentido para otras personas. Sí, mucha gente no lo entiende, ¿no? Es como un rompecabezas, como que no Ujú, saben dónde van las piezas, ujú. no les entra en la cabeza, ¿no? Porque es un cambio totalmente, o sea, es un cambio radical de mentalidad. Entonces sí, en muchas conversaciones sociales que tenemos, la gente a veces no entiende muy bien lo que estamos haciendo, pero bueno, lo importante es que él y yo sí, Sí. y eso es Y lo si que vamos a vale. un aspecto más cercano, Ujú. ¿cuál ha sido el impacto de la educación financiera en tu relación con tu esposo, con Ricardo? Em, Ha sido algo maravilloso. De verdad que capaz para parte 2 del podcast podemos hablar de su cambio, ¿no? Sí, Porque él no pensaba como yo inicialmente, entonces ha sido, pero yo siempre, bueno, he tenido fe en él y cuando ya le he explicado, ¿no? Todo con fundamentos, logró entender y ahora estamos totalmente sincronizados, pero ha ha, sido un proceso, ¿no? ha sido un proceso, no es una respuesta, es un proceso Sí. y veo que él está pasando una gran transformación. Wow, sí, una gran transformación. Es un gran hombre de negocios, súper exitoso. Como comenté antes, trabajaba para el banco, horas largas, ¿no? A costa de, bueno, un sueldo bien alto, pero decidió dejar eso y ahora estamos en busca de nuestra libertad financiera. Y de la libertad, que es la más grande de Sí, todas, ¿no? exacto. Qué bueno. Y varias personas que nos están viendo, Andrea, en este podcast dirán, pero está bien, pero ustedes son una familia materialista. ¿Cuál es tu inteligencia espiritual? Mi inteligencia espiritual es, bueno, yo por supuesto, o sea, soy una mujer que cree en Dios, que cree en su abundancia y es importante no solamente tener una relación física, pero también espiritual. Es importante que eso sea tu prioridad, que ese sea el centro de tu vida, de tu relación y Todo eso, viene de Dios. todo viene de Dios y esa abundancia te llega y al inicio, como comentaba, o sea, es muy difícil, yo creo que esa es la parte más difícil, entender que los ricos no trabajan para dinero, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, sí, pero si yo hago lo que quiero, no voy a ganar nada. Confíen, el dinero llega. O sea, yo sé que al comienzo no es el sueldo que estás esperando, pero yo no sé cómo el dinero llega. Entonces, eso es algo súper importante de confiar y tener fe ciega en el proceso. Porque al comienzo no es fácil, ¿no? Por eso no todo el mundo lo hace y todo el mundo decide trabajar para una corporación y Eso quiere decir que tienes que tener fe, tienes que tener fe, sí. ¿verdad? Tienes que creer en ti, Tienes que creer en ti. tienes que pedirle al Todopoderoso que te ayude Ujú, a lograr lo que quieres, ¿verdad? exacto. Pero todo llega siempre y cuando tú te prepares. Tampoco llega solamente porque tienes fe. No, tienes que educarte, por Claro, como ver supuesto. tus videos en la noche, en vez de Ujú. estar viendo series de entretenimiento, te Sí, educas, te me educo. preparas. Sí, 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 me preparo y me encanta. Ya Eso. se convierte en una pasión. O sea, yo lo disfruto O bastante. sea, disfrutas del proceso. Disfruto del No proceso. estás esperando a tener este activo o tal cosa para ser feliz. No, Ok, exacto. muy Y bien. es todo cuestión de entrenar tu mente, porque por supuesto hay cosas que uno no quiere hacer, ¿no? Pero como dice Alejandro Cardona, te tienes que repetir que eso es temporal, Claro, como que ese no es el resultado final, esto es claro. temporal para poder llegar a la libertad. Es parte del viaje. Es parte del viaje, exacto. Muy bien, Andrea, estamos llegando a la parte final de este podcast, así que yo lo único que les puedo decir es que tengo la suerte de que ella sea mi hija mayor, porque es un gran ejemplo como hija, les ha puesto a la valla alta a sus hermanas y me encanta ver eh, la familia que está formando, ¿no? La relación que tiene con su esposo, cómo disfruta del proceso y sobre todo que mantiene sus principios, su vocación también religiosa, porque Andrea es muy creyente y combina todo esto que le da al final un gran balance y le permite continuar día a día en el camino de su libertad. Palabras finales, Andrea.
Bueno, muchísimas gracias, papá, por tenerme en tu podcast maravilloso. De verdad que me encanta el tuyo, me encanta el de Josué, Actitud Millonaria, el de Alejandro. De verdad que es un equipo extraordinario. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Confíen en ustedes mismos y que viva la libertad financiera. Que viva y pronto vas a tener una nueva alumna. Isabela se está preparando para que tú la Ah, sí, entrenes. yo sé. ¿Le ves potencial o más o menos? Claro que sí, Isabela es brillante. Gracias, hija, por estar Gracias, acá pa. conmigo, Ajá. muy orgulloso de ti y como bien lo dijiste, que viva la libertad financiera. Nos vemos en el próximo episodio de Rich Dad Latino, donde el dinero trabaja para ti.